¿Alguna vez has visto la película El abogado del diablo? Si no la has visto, te resumo el argumento muy rápido. Un abogado que defiende a los mayores criminales, asesinos, terroristas y todo lo que te puedas imaginar. Pues bien, fuera del mundo del cine también existe una abogada del diablo. Y, cómo no, en Estados Unidos. Judy Clark nació en una pequeña ciudad de Carolina del Norte y creció en un entorno muy marcado por los valores de la justicia y la compasión, lo que más adelante nos va a explicar cuáles eran sus objetivos a la hora de trabajar. Su padre era un pastor metodista, pero no un pastor como el que te puedes estar imaginando ahora, sino una persona que se encargaba de transmitir valores como la compasión, el perdón o la igualdad, entre otros. Su madre era maestra. Judith tenía claro que quería estudiar derecho, no para defender a los más poderosos e inocentes, sino a aquellos que eran considerados marginados. Y así lo hizo. Estudió Derecho en la Universidad de Carolina del Sur. Se casó con Thomas Rice y dio inicio a una trayectoria que la llevaría a ser una de las abogadas más reconocidas de los Estados Unidos, defendiendo a los clientes que nadie quería defender. Clark defendió a personas como Teddy Kaczynski, más conocido como Una Bomber, Eric Rudolph o Jared Lohner. Pero todos estos casos dan para un vídeo aparte. Hoy, en concreto, hablaremos sobre su caso más mediático y el que la llevó a ganarse el odio público. Johar Tsarnaev. Año 2015. Clark hablaba desde el atril hacia los miembros del jurado, con un traje oscuro y un pañuelo azul y morado, que muchos consideraban que le servía como amuleto. A su derecha se encontraba el juez, y detrás de ella Johar Tsarnaev, el menor de 4 hermanos. Nació en Kirguistán y en 2002 emigró a Estados Unidos con su familia. Su padre era mecánico y su madre esteticista. Por aquel entonces era un joven de cuerpo delgado y apariencia suave, al que estaban juzgando por provocar un ataque masivo en la maratón de Boston en 2013, la tragedia más impactante producida en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. Tsarnaev y su hermano mayor, Tamerlan, activaron 2 artefactos caseros cerca de la línea de meta de la maratón. 3 personas perdieron la vida y 264 quedaron afectadas. Acto seguido, robaron un Mercedes para huir y Tsarnaev, que por aquel entonces tenía solo 19 años, atropelló accidentalmente a su hermano. Menos de 1 hora después del ataque, fue a un supermercado, compró medio galón de leche, tuiteó que no había amor en el corazón de la ciudad, que él era un tipo sin estrés y se fue al gimnasio con un amigo. Unos días más tarde, encontraron a Tsarnaev gravemente herido dentro de un bote en el barrio de Watertown. No os olvidéis de este bote, ya que más adelante va a ser muy relevante en la historia. Mientras estaba recuperando en el hospital, Miriam Conrad, la jefa de los defensores de oficio de Massachusetts, contactó con Clark y esta decidió aceptar el caso. Cada vez que Clark aceptaba un nuevo caso, este le suponía un proceso de búsqueda espiritual. Vamos, que algunas personas se van al campo a desconectar del mundo y otras deciden defender a criminales. Indudablemente, Tsarnaev era culpable. En su declaración inicial, el fiscal describió un vídeo en el que se veía a Tsarnaev depositando una mochila detrás de un niño y alejándose antes de que ésta detonase. Todo apuntaba a que Tsarnaev iba a ser condenado a muerte. Así como dato, el nombre de pila de Tsarnaev, Johar, proviene del checheno y significa joya. El objetivo de las defensas de Clark era transformar al acusado para que no fuese considerado un monstruo y fuese considerado uno de nosotros, como dice ella. Es por eso por lo que Clark utilizaba diferentes estrategias, como referirse a su cliente con el apodo que tenía de niño, para dar una sensación de familiaridad. Hablando con un periodista, una amiga de Clark dijo que a esta le fascinaba saber qué impulsaba a las personas a cometer sus actos. La gente no nace malvada, decía. Clark manifestó que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable, a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Pero las autoridades federales la dijeron de otra forma. No, esta vez no. Entonces Clark volvió a tirar por la rama de la cercanía y familiaridad, enseñando a los miembros del jurado una fotografía de cuando Tsarnaev era un niño. Esta era una de las estrategias más eficaces de Clark. Es como si, por ejemplo, yo ahora te enseño esta foto de LeBron James en el instituto. Nadie se imaginaría que este chico se convertiría en una de las mayores estrellas del deporte. Los miembros del jurado miraron a Tsarnaev. Estaba sentado en una mesa, jugando con su pelo, e iba vestido con una chaqueta y una camisa sin botones que resultaba un tanto alegre para un juicio por asesinato. Va a ser mucho pedirles que mantengan la mente y el corazón abiertos. Pero eso es lo que les pedimos, dijo nuestra gran abogada. Un juicio en el que se solicita la pena de muerte se divide en 2 partes. La fase de imputación, en la que el jurado determina si el acusado cometió el crimen, y la fase de sentencia, en la que los miembros del jurado votan una condena. Aunque Clark había reconocido que Tsarnaev era culpable, la fiscalía llamó a declarar a algunas víctimas del accidente.
Mientras William Campbell testificaba sobre cómo habían asesinado a su hija de 28 años, los miembros del jurado observaban una foto de esta vestida con su traje de comunión. Clark no interrogaba a los testigos, ya que eso resultaba inútil. Solo les agradecía su testimonio. Este juicio estaba siendo todo un reto para Clark, ya que trabajar con Tsarnaev no era una tarea fácil. Llegaba tan tranquilo a la sala y se sentaba de cualquier manera en la silla, mostrando una clara despreocupación. Igualito al típico capitán de equipo de fútbol cuando llega al instituto en su nuevo coche pagado por sus padres. Además, algunos miembros del jurado decían que Tsarnaev los miraba con una sonrisa irónica y desafiante. Pero los abogados demostraron que su expresión facial se había visto afectada a causa de los disparos en la cara por parte de la policía. Después de hablar con los testigos y analizar las secuelas que les habían quedado, la fiscalía describió a Tsarnaev como un jihadista que tenía intención de matar civiles estadounidenses en nombre del islamismo radical. Los investigadores también encontraron en el ordenador de Tsarnaev una copia de Inspire, una publicación asociada a un grupo extremista, que incluía un artículo titulado Make a in the kitchen of your mom. Fabrica una en la cocina de tu madre, por si alguno tiene el inglés un poco oxidado. Además, el FBI encontró en su apartamento restos de explosivos. ¿Os acordáis del bote en el que le encontraron herido cuando huyó? Pues Tsarnaev escribió lo que podría ser una confesión muy relevante en el proceso judicial. El gobierno quería quedarse con la sección del bote en la que Tsarnaev escribió su mensaje para usarla como prueba en el juicio. Pero Clark objetó que el jurado debía ver el mensaje en todo su contexto. Esta era otra de las muchas estrategias de Clark. Cuando representó a una bomber, pensó que el jurado debía ver la choza en la que había fabricado sus paquetes sorpresa, y donde redactó su manifiesto contra los avances tecnológicos. Y así hicieron. La choza en la que una bomber había preparado todo fue transportada en un camión con plataforma hasta Sacramento. Pero como he dicho antes, el caso de una boomer da para un vídeo aparte. A lo que íbamos. Un día el juez, acompañado de los miembros del jurado, los abogados y Tsarnaev, fueron al almacén donde se encontraba el bote. Estaba elevado en un tráiler, manchado de sangre y con agujeros de bala. Pero lo importante es lo que estaba escrito. Dios tiene un plan para cada persona. El mío era esconderme en este bote y arrojar algo de luz sobre nuestras acciones. Había otro mensaje, pero este era más complicado de leer, debido a que había agujeros de bala entre algunas palabras. No me gusta matar personas inocentes. Está prohibido en el Islam. Pero debido a dicha agujero de bala, está permitido. Todo mérito es de agujero de bala. Algunos se podrán imaginar lo que ponía en el mensaje entero. Con el tiempo, las autoridades se dieron cuenta de que, independientemente de que Tsarnaev fuera enviado de Dios o no, no era una buena persona. Aunque sus amigos le definían como una persona tranquila, simpática y sociable. Como dato extra, en la universidad, Tsarnaev era también conocido por trapichear con sustancias de dudosa procedencia. El 8 de abril de 2015, el jurado declaró culpable a Tsarnaev de los 30 cargos de los que se le acusaban. La defensa llamó a declarar a 4 expertos técnicos que demostraron que las huellas dactilares en las herramientas para fabricar las bombas eran de su hermano, y que, según los registros de los teléfonos móviles, mientras su hermano compraba ollas a presión y balines, Tsarnaev estaba en la universidad. Se demostró que los tweets de Tsarnaev, que el gobierno había presentado como indicios de extremismo, eran letras de canciones de rap o referencias a programas del canal Comedy Central. Por si fuera poco, el propietario del Mercedes que robaron los hermanos declaró que mientras Tamerlan alardeaba de las bombas que había hecho explotar y de haber matado a un agente de policía, Tsarnaev permanecía en silencio y solo se limitó a preguntar si la radio del coche podía reproducir la música de su iPhone. Esta declaración fue muy importante, ya que más tarde un experto testificó que, en la cultura chechena, el hermano mayor exhibe una personalidad dominante y el hermano menor debe obedecer. Si habéis prestado atención durante el vídeo, os acordaréis de que antes he dicho que este tipo de juicios se dividen en 2 fases, la de imputación y la de sentencia. Pues bien, hasta este momento nos encontrábamos en la primera fase, que por si alguien lo dudaba, sí Tsarnaev cometió el crimen. Pero todavía quedaba la de sentencia, saber si Tsarnaev iba a ser condenado a muerte o no. Antes de que los miembros del jurado empezasen a deliberar, se les distribuyó un cuestionario en el que se pedía que decidiesen si el gobierno y la defensa habían demostrado diversos factores agravantes y atenuantes. Por si alguno no lo sabe, los agravantes son las circunstancias que hacen que el crimen sea más grave. Número de víctimas, violencia aplicada y muchos más factores. Y los atenuantes, las circunstancias que reducen la responsabilidad moral del acusado. Si el acusado es joven, si se ha criado en un entorno familiar violento o si tiene algún problema de salud mental, por ejemplo.
Tras 14 horas de deliberación, el jurado regresó. Aquí es donde viene el plot twist de la historia. Tsarnaev fue sentenciado a la pena máxima. Clark acababa de perder el caso. Es importante saber que, evidentemente, el objetivo no era declarar inocente a Tsarnaev, sino evitar que fuera condenado a muerte. La derrota dejó a Clark muy afectada. Jamás había experimentado esto antes. Para ella, sus clientes eran como sus hijos. Y esto no es una frase hecha. Literalmente eran como sus hijos. Clark y su marido habían decidido no tener hijos, ya que sus trabajos implicaban estar fuera de casa durante mucho tiempo. Pero aquí no acaba todo. Tsarnaev fue trasladado a ADX, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Colorado que ha albergado a criminales como el Chapo. En 2020, una corte de apelaciones anuló la sentencia, pero en 2022 fue restaurada. El equipo de Clark mantuvo que el juicio no se debió haber celebrado en Boston. Actualmente, Tsarnaev tiene 32 años. Sigue preso en la cárcel de máxima seguridad y pasa alrededor de 23 horas al día encerrado. No puede mantener contacto con otros presos. Tiene muy limitado el acceso a las visitas y a las llamadas. En resumen, está completamente aislado. Aunque todavía no hay una fecha concreta para su ejecución, varios expertos afirman que las apelaciones del juicio pueden durar décadas. Y lo más probable es que Tsarnaev acabe falleciendo en la cárcel. Por otra parte, su abogada, Judy Clark, continúa aceptando los casos más controversiales. Hasta aquí la memoria de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, ya que próximamente subiré más historias de este tipo. Y sobre todo, te agradezco haber llegado hasta esta parte del vídeo. ¡Adiós!